Incasat. Y llegamos a todo el Perú. Te acompañamos todo el día, alegrando de la vida. Incasat Radio Turbo Poder. Incasat Radio Turbo Poder. Incasat Radio Turbo Poder. Incasat. A continuación, Voces Espíritas. el Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Javier y el día de hoy yo voy a hacer el programa de Voces Espíritas y el tema elegido para hoy se llama Amar a los enemigos. Una de las enseñanzas más polémicas quizás del Maestro Jesús, pero que a la luz de la doctrina espírita veremos que es algo factible y es algo que debemos hacer por nuestra felicidad. Y por eso le damos la bienvenida a todos los radioescuchas y siempre elevando nuestro pensamiento a Dios y al Maestro Jesús para que nos bendigan nuestros hogares y que podamos nuestros corazones y nuestro pensamiento nos ayuden a sentir y a comprender esas lindas enseñanzas que vamos a reflexionar el día de hoy. La mayoría del tema que vamos a tratar el día de hoy se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 12, para los que quieran leer. Acuérdense que muchas veces en el programa le hemos dicho que los libros de la codificación espírita, como es el Evangelio según el Espiritismo, lo pueden descargar gratis de varias páginas. Ponen el libro El Evangelio según el Espiritismo, PDF, y lo pueden descargar gratuitamente, capítulo 12, y van a poder ampliar un poquito más o repasar un poquito más el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y muchas veces cuando escuchamos amar a los enemigos, podríamos pensar, ¿no? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me está pidiendo el Maestro Jesús? Que yo ame a mis enemigos, a esas personas que no me quieren, que quizás me hacen daño, y que los ame. Yo amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mis hijos, y que Dios pretende que yo ame de igual manera a una persona que no es de mi agrado, que me hace daño. ¿Será esto que propone el Maestro Jesús? Y vamos a ver con el desarrollo del programa que no. Lo que nos pide el Maestro Jesús, si bien Él nos dio resumidos los mandamientos de Moisés en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y amar a un enemigo no es un prójimo, también lo es, porque todos somos hijos del mismo Padre, que es Dios. Pero vamos a empezar a entender. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Jesús al respecto. Y en realidad es un mandato revolucionario, porque dice Jesús: habéis oído
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue en la época de Moisés, y después puedo explicar por qué eran tan rígidos en ese momento los mandamientos y todo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen. Esto lo encuentran en Mateo 5, versículos del 43 y 44. Entonces, en la época de Moisés, la gente era un poco más primitiva. Entonces, ¿cómo se podía controlar? La prueba es que cuando Moisés se fue al monte, al Sinaí, a hacer el encuentro ahí con la espiritualidad, ¿no? Para que le dictaran los 10 mandamientos. Cuando regresó, después de un tiempo, el pueblo judío está totalmente desatado, ¿no? Con mucha indisciplina, el famoso borrego de oro que habían hecho para adorar a otros dioses, etc. Entonces, en ese tiempo, sí habían un montón de leyes, adicionalmente a los 10 mandamientos que trajo Moisés. El pueblo judío tenía un montón de reglas bien estrictas, porque era la única forma de controlar a ese pueblo difícil, aburrido, angustiado, ¿no? Pues de tanto deambular por tanto tiempo. Y ahí es donde justamente nace ese dicho, ¿no? La ira de Dios y la ley de Talión, que es, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, en otras palabras, se autorizaba la venganza. Y es después de mucho tiempo que viene el Maestro Jesús, hace 2000 años, donde Él cambia justamente ese Dios de ira, ese Dios castigador, por un Dios bueno, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que une a los hombres. Y entonces nos dice ahí: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen y rogad por los que os persiguen. Por el momento, mientras desarrollemos, por el momento esto suena muy difícil de cumplir, ¿verdad? Vamos a seguir. Siempre con las palabras del Maestro Jesús. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludareis tan solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? El Maestro Jesús nos está cuestionando qué mérito tiene, digamos, amar a mi hijo, amar a mi madre. Eso no es, digamos, no tiene ningún valor, digamos, ni una superación moral. Eso no requiere ningún esfuerzo. Es más, es un deber, porque honrar padre y madre es un deber. Amar a nuestros amigos que nos caen tan bien, que son tan afines a nosotros, también no requiere ningún esfuerzo, es algo natural en nosotros, ¿no? Pero justamente el Maestro Jesús nos está diciendo, bueno, hasta los egoístas aman a sus seres queridos, pero el verdadero mérito está en amar a quien, entre comillas, aparentemente no lo merece a nuestros ojos. Y decimos a nuestros ojos porque el único que juzga es Dios. Y el espiritismo nos enseña de que no hay nadie en la tierra que no se equivoque.
Por ejemplo, estas enseñanzas que están en Mateo 5 al 46 a 47. Mateo era un publicano. Publicano eran las personas que trabajaban para el gobierno, trabajaban para César. Y eran mal vistos por los judíos porque obviamente les quitaban los impuestos y eran aparentemente materialistas, no los querían. Y el Maestro Jesús, él justamente en esa fraternidad universal no discriminaba y amaba a todos, porque justamente él lo invitó a Mateo a ser parte de los 12 discípulos, y fue un discípulo extraordinario, y justamente gracias a él es que tenemos tantos bonitos relatos del Evangelio de Jesús, ¿no? Jesús entonces nos dice que el verdadero mérito está en amar justamente a esas personas difíciles, ¿no? Y es un reto que vamos a ver que es factible, porque vamos a describir en qué consiste amar al enemigo, que no consiste igual en amar a tu madre o amar a tu hijo. Eso lo veremos en un ratito. Y seguimos con el mensaje de Jesús al respecto. Amplía, tanto en Mateo 5, capítulo 5, versículo 45, como también en Lucas 6, versículo 36. Nos dice Jesús: para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace nacer su sol sobre buenos y malos, y llueve sobre justos y pecadores, sed misericordiosos, como también vuestro Padre lo es. Entonces, efectivamente, Dios no hace distinción entre sus hijos. ¿Por qué? Porque hay una bendición que nos ha dado Dios. Todos, cuando nos creó en espíritus, nos creó simples e ignorantes. Todos, sin excepción, sin privilegios para nadie. Y de ahí empezamos nosotros con nuestro libre albedrío, digamos, a forjar nuestras vidas en diferentes existencias. Y algunos, en muchas vidas podemos nosotros mismos, que no recordamos, podemos haber sido justamente comportado mal, haber sido delincuentes, y entonces justamente sabiendo que hoy es nuestra mejor reencarnación y que aún tenemos, si somos sinceros con nosotros mismos, aún tenemos muchos defectos. ¿Cómo habremos sido anteriormente? Si la ley de evolución quiere decir que en cada reencarnación, cada día somos algo mejores. Entonces, definitivamente, yo puedo haber cometido igual o mayores cosas malas que un delincuente que me encuentro hoy en día. Y saber esta realidad nos hace más fácil el perdonar, nos hace más fácil el no juzgar. Ahora, tampoco es que amar a los enemigos signifique que nos dejemos abusar, ¿no? Tenemos derecho a defendernos de todas maneras. Entonces, pero como dicen, el sol sale para todos por igual. Las oportunidades Dios las da para todos. Aquel que ahorita está muy equivocado, más equivocado que nosotros, porque también estamos equivocados nosotros,
tendrá una nueva oportunidad, así como tendremos todos nosotros nuevas oportunidades para seguir evolucionando, para seguir mejorando, para hacer mañana mejor que hoy. Entonces, simplemente que estamos ligeramente desfasados en evolución. Y entonces, ¿cómo nos gustaría que nos traten, que nos hayan tratado cuando nosotros, digamos, éramos delincuentes? ¿Cómo nos hubiera tratado de repente? No que nos apedreen, no que nos, sino que de repente, con un trato, digamos, que lo vamos a describir más adelante, de repente podríamos haber dejado más pronto de ser delincuentes, a recibir un poco de caridad, que lo vamos a ver. Y así es que Jesús por eso nos pide un amor, pero un amor sin esperar ninguna recompensa. Porque nos dice, justamente repitiendo, si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y dad prestado sin esperar nada, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún con los ingratos. Eso está en Lucas 6, versículos 33 al 35. Entonces el mérito no está en dar para recibir. Ahí no hay ni un mérito. Uno tiene que hacer el bien por el bien mismo. Y digamos, si hay un interés de por medio, ese bien deja de tener mérito hacia Dios, ¿no? Si alguien te ofende y tú le deseas bien sin esperar nada, eso te hace más bien hijo de Dios, porque imitas esa bondad que tiene Dios infinita. El amor desinteresado es el que nos eleva. Entonces, el amor, vamos entrando un poquito más a describir en qué consiste este amor a los enemigos. El amor a los enemigos no es igual a afecto. Amar a los enemigos no es sentir cariño como por un amigo. Ya lo habíamos comentado, pues la ternura requiere confianza, imposible con quien nos hiere. O sea, nosotros, digamos, no vamos a abrazar a un enemigo, ¿no?, que nos quiere hacer daño, porque de repente abrazando nada más, de repente nos saca la billetera o de repente nos agrede, ¿no? Entonces, no puede haber ese afecto con una persona, digamos, que no somos afines. Eso no nos está pidiendo Dios. Dios no nos está poniendo un peso que no podemos cargar. Dios sí, Jesús sí lo podría hacer. Él, una de las demostraciones que hizo de ese amor a los enemigos fue hace 2000 años, en una noche en el huerto de Getsemaní, cuando después del beso de Judas los soldados apresan al Maestro Jesús, y Pedro, en un momento impulsivo, saca su espada y hiere y casi corta la oreja de un soldado llamado Malco. Y Jesús lo reprende a Pedro. Le dice: Pedro, el que saca la espada y hiere, con la espada también perecerá. Como diciendo, la violencia no es la solución. No puedes responder violencia con violencia. Y tú, sobre todo, que eres mi discípulo, digamos, deberías haber aprendido eso. Amar, entonces,
a los enemigos, es no tener odio, rencor, ni deseo de venganza. Porque a veces pensamos que la venganza es justa, ¿no? Pero la venganza es tomar la justicia por nuestras propias manos. Y como les explicaba anteriormente, y yo en el pasado, y de repente esa persona que es mi enemigo, es que yo en el pasado le hice daño. Yo fui el gestor, el que inició esa mala relación, y que él ahora lo recuerda en su inconsciente y simplemente quiere como vengarse. Pero en realidad, a veces las víctimas de hoy son los victimarios del pasado. Por eso debemos dejar la justicia a Dios, ¿no? Y también habrá la justicia humana, pero no tomar la justicia nosotros por nuestras manos. Nosotros no tenemos la autoridad moral para hacerlo por el momento. Entonces los espíritus superiores dicen, no se trata de fingir que nos caen bien con un enemigo. Amar al enemigo es soltar ese odio que de repente comienza a nacer en nosotros y querer su bien. Cuando alguien te lastima y decides no guardar resentimiento, no hay que guardar nunca resentimiento, porque eso nos va a hacer daño a nosotros. Entonces, vemos pues que es distinto lo que nos piden. Ese amor no puede ser igual de una madre con su hija, no puede ser igual. Hay ahí un afecto, una ternura. En cambio, en el otro lado, es simplemente lo que nos están pidiendo es controla tu odio. Acuérdate que tú eres imperfecto. Él es tu hermano en Dios. No te dejes abusar, eso sí, protégete. Pero no devuelvas mal con mal, ¿no? Y no te vengues. Perdona. Perdona, porque el perdón, el primer beneficiario de todo perdón, y eso ya creo lo sabemos, y la psicología moderna considera, te va a detectar si tú tienes rencor contra alguien, y lo primero que va a hacer es que ayudarte a que tú perdones, porque el que se libera de odiar a alguien, ese es uno mismo. Mientras, por ejemplo, si yo le tengo odio a una persona y no lo perdono, esa persona ahorita está de repente en su casa viendo su televisión tranquila, y yo estoy recordando lo que me hice y estoy obviamente resintiendo, por eso se llama resentido, sintiendo lo que me hizo en el pasado, y estoy amargo, de mal humor, hasta mi cuerpo se enferma, me sube la presión sanguínea y tantas cosas, tantas consecuencias que somatiza nuestro cuerpo. Y justamente otro de los motivos, y entramos un poquito más a la teoría del espiritismo, todos nosotros somos seres energéticos y emanamos energías. En el espiritismo se llaman fluidos espirituales. Todos los tenemos. Y eso es lo que, digamos, a veces convencionalmente decimos vibración, vibra, ¿no? Porque sí, todo en el universo vibra. Y cuando se acerca una persona buena, alegre, que nos simpatiza, sentimos bonito. Cuando vamos a una casa de que vive una familia correcta, una familia, digamos, que está armonizada,
sentimos su casa bonita porque está impregnada de vibraciones que emiten justamente las personas que viven en esos hogares. Sentimos bonito. Más bien cuando vamos a la casa de una persona que vive resentida, rencorosa, malhumorada, sentimos ahí como de entrando nada más sentimos como si hubiera una nube ahí densa y comenzando de repente hasta dolor de cabeza nos da, porque es así. Los fluidos de las personas que están pensando en el bien, en la felicidad, en la alegría, que son correctas, son fluidos elevados, vibraciones altas. Y las personas que están amargas, resentidas, que odian y todo, son vibraciones bajas, densas. Y nosotros vamos a sentir cuando se acerque una persona que es de una manera buena, vamos a sentir bien, nos va a dar paz, vamos a sentir armonía. Y cuando veamos una persona que es conflictiva, de esas personas que se llaman ahora tóxicas, vamos a sentirnos pesados, no vamos a querer mantenernos a su lado, ¿no? Entonces el espiritismo explica que el pensamiento malévolo emite una corriente fluídica penosa, mientras que el benévolo nos envuelve en una emanación agradable. Por eso, el contacto con un enemigo se siente diferente al de un amigo. Es una ley de asimilación y repulsión, es decir, de afinidad y no afinidad. Vibramos, cuando estamos vibrando a la misma frecuencia, somos afines, y cuando estamos vibrando a distinta frecuencia, uno de nosotros está peor que el otro. Y el espiritismo también nos dice que el odio es como una nube oscura que sentimos, pero el amor es una luz cálida. No se notan esas vibraciones en todas las situaciones, con personas y casas, como les he contado. Cuando alguien nos desea mal, vamos a sentir ese malestar, pero no, si nosotros estamos bien, si nosotros no bajamos a su nivel vibratorio, digamos, una persona que nos comience a insultar, a querer agredir verbalmente, si yo me mantengo pensando en el bien y en lugar de bajar yo a su nivel y devolverle esos insultos, simplemente me elevo pensando en mi ángel de la guarda, pensando en el Maestro Jesús, y le digo: tú, querido hermano, estás más enfermito que yo. Te deseo, digamos, mucha paz, que tu corazón se llene de luz, tu mente se tranquilice, y quizás vayamos a lograr que efectivamente sucede eso. Pero yo me mantengo en vibración arriba, y entonces todos los fluidos negativos que ese enemigo me está mandando, como no sintonizo con él porque yo soy en una frecuencia más elevada, entonces no me está haciendo daño, pasan por abajo, ¿no? Pasan y simplemente no se quedan en mi ser. Y por eso que esa es la forma de protegernos, la oración. Con la oración nos elevamos. Una pequeña oración, chiquita, pequeña, pero sentida, ya nos pone en un nivel de mayor elevación, donde los enemigos ya no pueden alcanzarnos. Y ahora vamos a tocar 8 puntos que hemos sintetizado del Evangelio, de, digamos, acciones o actitudes que significan amar al enemigo, y estas son las instrucciones de los espíritus superiores. La primera nos dice: ¿qué significa amar al enemigo? Es no tenerles afecto natural, pues el corazón late distinto con un enemigo. Es no tenerles
odio, rencor, ni deseo de venganza. Lo que ya dijimos. O sea, digamos, Dios lo que nos pide no es cuando lo veamos cerca ir corriendo a abrazarlo. No evitar sentir nosotros el odio que tanto lo va a perjudicar a él como nosotros. No tenerle rencor por las acciones que nos haya hecho y perdonar, ni deseo de venganza, ni de devolverles el mal con el mal. Tercero, es perdonarles siempre y sin segundas intenciones. Porque a veces perdonamos, pero humillamos. ¿Cómo es eso? Si estamos en un grupo de gente, yo puedo, entre comillas, decir, mira, fulano de tal me hizo tal ofensa, me hizo tal daño, me hizo tal perjuicio. Pero yo, que soy tan bueno, delante de todos ustedes le digo que yo lo perdono. Eso es un orgullo nuestro y a la vez estamos humillando a una persona porque le estamos contando a todo el mundo lo que nos hizo y obviamente que se va a sentir el mal. Aparentemente estamos disfrazándonos de buenas personas, pero no lo estamos haciendo. Perdonar siempre, como nos enseñó el Maestro Jesús, y siempre en la doctrina espírita vamos a seguir hablando siempre del perdón. Es importantísimo. ¿Y cuántas veces hay que perdonar una ofensa? Jesús nos lo dijo. ¿Será hasta 7 veces, maestro?, preguntó Pedro. Y Jesús contestó, no, te digo que hasta 70 veces 7. Eso significa siempre, sin ninguna condición incondicional. Porque, digamos, Jesús, el Maestro Jesús ha sido y es el mejor terapeuta del mundo. Y Él enseñó hace tiempo eso, sabiendo el bien que nos iba a hacer, digamos, cambiando esa ley mosaica del ojo por ojo y diente por diente. Otra acción que significa amar al enemigo es no poner obstáculos a la reconciliación. Por ejemplo, un señor que nos hizo daño, quizás nos estafó en el pasado y nosotros ahí estamos ahí con ese odio, con ese dolor. De repente, porque todo el mundo tiene derecho a errar y todo el mundo también derecho a arrepentirse y a reparar ese error. Hay que darle siempre la oportunidad. Y si va a venir este señor a tratar de reparar su error, a pedirnos perdón y todo, y yo le voy a decir, me toca la puerta, no tengo ganas de hablar contigo, estoy ocupado, mira, no me interesa hablar contigo, ya. El darle la oportunidad de reconciliarse con nosotros, eso es amar al enemigo, ¿no? Entonces, hay que desearle, como comentamos, al enemigo siempre desearle paz en silencio. Cumplamos el mandato de Jesús. Vamos a seguir también desglosando un poco más. Hay 4 acciones más que explican y que, como vamos viendo, son cosas ya un poquito más racionales, son acciones que se pueden trabajar y se pueden lograr. O sea, no digo que sea fácil, la doctrina espírita no nos dice que es fácil, no es de la noche a la mañana, pero requiere, si empezamos hoy, en unos cuantos años
de repente décadas que no interesa, vamos a lograr conquistar y controlar esos rencores hacia a los enemigos, y vamos a cumplir ese mandato de amar a los enemigos. Una más. ¿Qué significa amar al enemigo? Es desearles bien y alegrarse por ellos, no quererles mal ni afligirse. Por ejemplo, esa persona que nos hizo daño, de repente le va bien, encuentra un buen puesto de trabajo, encuentra una buena pareja, se casan y comienza a tener una vida feliz. Yo debo alegrarme por él, porque va a ser el bien para los dos. Él va a dejar de estar pensando en mí, de odiarme, porque va a tener, digamos, una vida un poco mejor, y ya no va a estar tan resentido ni pendiente, digamos, de rencores ni nada. Entonces, al contrario, no pensar, este que no se merece nada y le toca esto bueno. No, alegrémonos, qué bien. Mira, así todo lo que nosotros le deseemos de bien, todo retorna. Entonces, es importante estar consciente de eso. O sea, a veces vemos en las televisiones y vemos a personas, políticos que no nos gustan, que no nos agradan, y de repente les sale algo bien y nosotros ahí, pucha, no nos... al contrario, nos da cólera que le vaya bien, que le haya salido algo bien. Ya eso debemos ir trabajándolo y dominarlo. También es tenderles una mano caritativa en su necesidad. Ese es lo que hizo el Maestro Jesús cuando les conté el caso del huerto de Getsemaní, el tema del soldado con la oreja herida. O sea, si tenemos la oportunidad de hacerle una caridad a ese enemigo, obviamente sin perjudicarnos, hagámoslo, porque nos hace mucho mejor persona. Y nosotros estamos en este planeta Tierra justamente para evolucionar, para ser mejores. Acá, digamos, el espiritismo nos aclara, pero lo que muchas filosofías a veces están tratando aún de entender, ¿cuál es el sentido de la vida? Y el sentido de la vida es justamente la evolución, el progreso, tanto intelectual como en moral. Y si yo logro tener ese corazón generoso de hacer caridad con un enemigo, estoy siguiendo los pasos del Maestro Jesús y voy a ser una persona feliz. Y cuando yo parta al mundo espiritual, me voy a sentir dichoso de haber cumplido la tarea que me encomendaron, que era justamente pasar las pruebas, esas pruebas, y ser mejor, haber llegado mejor de lo que vine a este mundo. También significa amar al enemigo, abstenerse en palabras y acciones de perjudicarles. Digamos, si yo es necesario que yo me defienda de algo que en realidad me puede perjudicar y que he hecho mi enemigo, por supuesto que yo tengo el derecho de defenderme y hablar y demostrar que yo tengo la razón y lo que están hablando, lo que me quieren hacer daño, no es cierto. Por supuesto que sí. Pero si, digamos, ya el daño está hecho y mis palabras no van a reparar ni un daño y yo voy a estar hablando mal por todos lados de tal persona,
sin que eso cause algún beneficio a un tercero. Porque si yo advierto a una persona, por ejemplo, me estafaron, y yo advierto, por si acaso, cuídate de esta persona que es estafador, o sea, no lo estoy hablando, no lo estoy haciendo con intención de perjudicarlo a él, lo estoy haciendo con intención de que no estafen a una buena persona. Eso está bien. Pero si yo simplemente no va a pasar ese suceso y simplemente comienzo a hablar mal por hablar mal de esa persona y tomar acciones, por ejemplo, va, digamos, modestamente a conseguir un trabajo humilde y yo voy y le impido que le hablo mal para que no le den ese trabajo que necesita, estoy perjudicándolo, estoy vengándome, ¿no? Y también significa amar al enemigo, devolverle siempre bien por mal, sin intención de humillarles, ¿no? Esto sí ya lo explicamos. Siempre, nunca, todos tenemos siempre que actuar devolviendo bien por mal. Sea una oración, sea, digamos, enviándole buenas vibraciones, sea no hablando mal. Hay muchas maneras de devolver bien por mal y sin humillar, ¿no? Y el libro de los espíritus empieza, el Evangelio según el Espiritismo empieza con un tema muy importante para enfocar nuestras vidas. Se llama el punto de vista. Y este punto de vista también, como vamos a ver, nos ayuda mucho a poder amar de esa manera que ya hemos explicado minuciosamente, amar a nuestros enemigos. Porque para quien solo ve esta vida, el enemigo es una amenaza que perturba su paz y la venganza parece una solución. Sin fe en el más allá, o sea, en la vida futura, en la inmortalidad del alma, perdonar se ve como debilidad o pérdida, y el rencor se guarda como defensa natural. O sea, si yo solamente pienso que soy un cuerpo y no tengo espíritu, y mi espíritu es inmortal, digamos, bueno, la vida termina acá. Entonces esta persona que me hizo daño, bueno, me vengo. No pienso en que la vida continúa y Dios nos tiene planeado de que todos nos amemos y lleguemos a la fraternidad universal, que significa que todos nos amemos a todos. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es retrasar Dios me puso junto a esa persona de enemigo para en un momento dado trabajar la reconciliación, trabajar el perdón. Pero si no lo logro, si digamos estoy posponiendo esa oportunidad que Dios me dio, y entonces ¿qué va a pasar? Vuelvo a reencarnar, vuelve a reencarnar y seguimos con la misma pelea, con los mismos conflictos, y así puede ser reencarnación tras reencarnación. ¿Qué hacemos? Retrasamos nuestra felicidad, retrasamos nuestra... Entonces debemos pensar justamente en la vida futura, y eso podemos repasar en lo que Jesús dijo, enseñó. Antes de tú presentarte en el altar y dejar tu ofrenda, anda y reconcíliate con tu adversario. Luego que te has reconciliado con tu adversario,
ven y deja tu ofrenda, porque recién en ese momento tu ofrenda será agradable a Dios. Porque Dios a todos sus hijos los quiere por igual, aún a ese más equivocado momentáneamente. Entonces, a uno como padre no le gusta que tenga dos hermanos que estén peleados. Que me diga, papá, qué bueno eres, papá, vamos a pasear. A mí mientras esté peleado con su hermano, no me va a hacer mi hijo muy feliz. Yo quiero que se reconcilien y vivir en armonía con los hijos, que mis hijos se quieran, ¿no? Y yo en ese momento me voy a sentir feliz. Igual pasa con Dios. Por eso el Maestro Jesús enseña: reconcíliate primero y después, digamos, para que seas agradable a Dios y veas que has hecho un esfuerzo, has mitigado tu orgullo y tu egoísmo en pos de conseguir conquistar el perdón, conquistar justamente controlar ese orgullo y ese egoísmo que tanto mal nos hace a todos. Porque la vida continúa. Nosotros solamente tenemos una sola vida, pero muchas reencarnaciones. Y decimos que es una sola vida porque no hay, no es que se para en ningún momento, hay una continuidad entre el nacer y el desencarnar. Nosotros no decimos muerte, morir, desencarnar. Es todo continuo, no hay un momento que el espíritu deje de vivir. Siempre vive, es inmortal, solamente que cambia de estadio, cambia de estado, ¿no? Entonces, cuando creemos que la vida, sin creer en el espíritu, el enemigo es solamente un problema a eliminar. Ya, ok, se elimina el enemigo y ya, chao problema. Si se va a otro país, lo mando al Polo Norte, se acabaron mis problemas. Y no es así. No es así porque, digamos, los sentimientos, todos, no tienen distancia. Para los incrédulos, perdonar no tiene sentido por eso, ¿no? Pero los que sabemos que sí existe la vida después de la muerte, llamada así, sí tiene sentido el perdón y la reconciliación. Porque el espírita o el cristiano, que es lo mismo, nosotros somos cristianos, seguimos al Maestro Jesús, entonces tenemos esta perspectiva de la inmortalidad del alma. Y como les adelanté, esto nos ayuda mucho a reconciliarnos con los enemigos, a perdonar a los enemigos y finalmente a amarlos en esa forma que hemos tratado en el programa de hoy, de amarlos de esa forma. Nos ayuda mucho. El espírita ve la vida como un instante entre el pasado y el futuro, porque si el espíritu es eterno, inmortal, ¿qué son 50 años, 70 años, 80 años, digamos, contra el infinito? Es un instante, es un segundo, ¿no? Entonces las maldades son pruebas inevitables en la tierra, porque la tierra todavía tiene un estadio llamado de expiación y pruebas. Y este punto de vista de la inmortalidad del alma, elevado hace las dificultades menos amargas, sean causadas por personas o circunstancias, porque sabemos que ese momento difícil, ese enemigo difícil, va a pasar.
Todo pasa, inclusive las cosas buenas que vivimos en la tierra pasan. Nada es digamos, se permanece en el tiempo, todo se mueve. Entonces, para nosotros esta vida es un pestañeo en nuestra eternidad. Ese enemigo que nos prueba es solo un actor en nuestra gran historia espiritual. Porque hemos tenido miles de reencarnaciones para llegar a ser a lo que somos espíritus humanos ya, digamos, con cierta inteligencia y con cierta moral, pero nos falta muchísimo. ¿Cuál es nuestra meta? Ser espíritus puros. ¿Como quién? Como el único espíritu puro que ha llegado a la tierra y nos sirve de guía y modelo de la humanidad, que es el Maestro Jesús. Y nos cuestionamos esta pregunta: ¿qué pasa si yo recién me entero de esto, comienzo a entender y sí veo que hay sentido en lo que la doctrina espírita y el Maestro Jesús nos dice? ¿Y qué pasa si yo ya ese enemigo no nos reconciliamos y ya desencarnó, ya pasó a la patria espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esa persona que quizás nosotros le hicimos, como lo expliqué, le hicimos daño y por eso se volvió nuestro enemigo en vidas pasadas? Van a actuar en nuestra mente aprovechándose de nuestras debilidades y posibilitando diversos tipos de obsesión. El obsesado y el obsesor, o sea, la víctima, el victimario, son casi siempre víctimas de una venganza cuyo motivo se encuentra en una existencia anterior, en razón de su mal proceder. Entonces, ¿qué podemos hacer para reconciliarnos, para amar a ese enemigo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos este recurso que sirve para todo, que es la oración. Oremos por esa persona y expliquemos, hermano, perdóname si no recuerdo yo el daño que te hice, pero supongo que te debo haber hecho un daño para que tú reacciones así conmigo. Que Dios te bendiga, te llene de luz. Oramos bonito por él, le enviamos bonitas vibraciones. Y hay una segunda actitud: volvernos nosotros mejores personas, para que ese enemigo vea que nosotros si en el pasado le hicimos daño porque no éramos tan buenos, que hoy hemos transformado nuestras vidas y que hoy nos está comportando, porque nos va a seguir y nos va a estar viendo, nos va a estar vigilando. Entonces, cuando vean que nosotros realmente ahora hacemos el bien, devolvemos el bien, devolvemos, bien por mal, entonces de repente ya no va a ser tan incisivo la molestia que va a tener. De repente comienza a escucharnos, comienza a ver que realmente no vale la pena la venganza como lo está haciendo él, y le transformamos su vida espiritual. Y cuando nosotros partamos al mundo espiritual, de repente ya no es nuestro enemigo. Entonces, la oración y nuestra transformación moral. Y también Dios no deja de aprovechar absolutamente ninguna circunstancia y todos los actos, todo lo que ocurre en el mundo y en nuestras vidas es autorizado por Dios. Entonces, que Dios permite a los enemigos, que tengamos enemigos y que se acerquen a nosotros, sí. Los enemigos son instrumentos de nuestras pruebas, permitiéndonos ejercitar paciencia y resignación. En vez de quejarnos, el espírita o el cristiano da gracias a Dios por estas oportunidades de crecimiento y a quienes las facilitan. Es decir,
si todo el mundo sería bonito, yo todavía no he conquistado la paciencia, no he conquistado la resignación, soy orgulloso, soy egoísta, ¿con quién aprendo a tener tolerancia? Si todos son muy bonitos, se portan maravillosamente conmigo, entonces vienen estas personas difíciles y nosotros hacemos ahí el esfuerzo, ya con el conocimiento que tenemos, hacemos el esfuerzo. No le voy a responder mal, le voy a responder bien, no voy a tratar de vengarse, no. Voy a tener más paciencia con él, porque seguro han tenido paciencia conmigo en el pasado. Y entonces se vuelven realmente nuestros profesores de virtudes. Ese jefe difícil o ese vecino molesto no está ahí por casualidad. Son nuestros maestros duros. Gracias a ello podemos aprender a ser mejores, ¿no? Como dicen los espíritus guías también en otro libro, dice, los sufrimientos morales son necesarios para el crecimiento espiritual. Nos fuerzan a adelantar. Y ya vamos terminando, y por eso el odio y el rencor rebajan el alma, mientras que amar al enemigo la engrandece. Quien se eleva moralmente comprende que odiar lo envilece y lo hace inferior a su adversario. El amor lo mantiene superior, como dijimos antes. Nosotros mantengamos nuestra buena vibra, mantengamos elevación, pensemos cuando nos molestan en nuestro ángel de la guarda, en el Maestro Jesús, y mantengamos ese nivel de vibración. Y para terminar, debemos entonces cumplir con ese mandato, estas enseñanzas de Jesús, y las resumimos así. Es más glorioso ser herido que herir. Sobrellevar con paciencia una injusticia que cometerla él mismo. Que vale más ser engañado que engañar, y ser arruinado que arruinar a los demás. Dirigid vuestras miradas al porvenir, pues cuanto más os elevéis con el pensamiento sobre la vida material, menos os atormentarán las cosas de la tierra. Que se equivoquen los demás, pero procuremos nosotros no equivocarnos, ¿no? Para justamente pasar las pruebas de la vida y cuando lleguemos al mundo espiritual, digamos, misión cumplida. Me costó, pero avancé. Y bueno, a todos les deseo una bonita tarde. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy, y siempre nos vemos el próximo sábado, siempre a la misma hora, a las 12. Que Dios bendiga a todos sus hogares y que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego. El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna, y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú.